Bueno, ahora sí, bienvenidos. Bueno, después de este breve, largo, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, receso, retomamos el trabajo de nuestro seminario, ya en la última parte de nuestro seminario, de este seminario, ¿no? Probablemente cuando lo terminemos nos tomemos unos días de descanso y arranquemos con otro. Pero por lo pronto lo que nos convoca hoy es la clase 9, ¿sí? Acuérdense que si ustedes buscan este seminario en la edición de PAI 2, cuenta con 12 clases, porque Miller eliminó la clase de Recanatí. Entonces, en esta versión que nosotros tenemos 13 clases, ¿sí? Sería la novena, ya nos quedan nada más 4. Bueno, yo los había invitado a ver las clases anteriores, por lo pronto las 2 clases que dedicamos a la número 8, porque bueno, siempre hay referencias de Lacan hacia la clase anterior. En esta clase no es la excepción. Igualmente, si no lo pudieron retomar, yo les voy a recordar a qué se refiere y de ahí nos vamos guiando como siempre. He seleccionado algunos puntos y los vamos a ir analizando. No son todos, pero me parece que para mí por lo menos es lo más importante de transmitir. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vámonos al inicio de la clase. Hay un gráfico, ¿sí? Que lo van a encontrar en la página número 2. Hay un gráfico que aparentemente dice Rodríguez Ponte después que estaba en el pizarrón. En esta primera parte de la clase no se analiza mucho, pero probablemente la retomemos en nuestra segunda clase, que está destinada a la segunda mitad de la clase 9. ¿Sí? Y Lacan empieza con algo que a mí realmente me sorprendió y quería destacarlo para ustedes, que es el pedido patente de que alguien participe. A mí me pareció muy sorprendente esa parte. Lacan diciendo, bueno, miren, me gustaría cada tanto tener una respuesta, incluso una propuesta sobre lo que estoy diciendo. Dice en un momento, bueno, aunque sea algo que me dé cuenta de que me están entendiendo, de que están escuchando lo que estoy diciendo, que me están entendiendo. Y me gustaría pedir el testimonio de alguien que diga que está entendiendo, si tiene alguna pregunta, si tiene algo que decir. En realidad bastaría con que levante la mano y si puedo escuchar de él aunque sea una palabra. Y ahí da la sensación, ¿no? Bien, los 3 puntos suspensivos, da la sensación de que nadie dice nada. Que es el mismo problema que tenemos hasta el día de hoy. Y entonces Lacan dice, bueno, veo que no ocurre, nadie tiene nada para decir, entonces continúo, ¿no? Siempre con esta sensación de andá a saber si estarán entendiendo algo, porque nadie dice nada. A ver, está claro que no era un problema de fama, ¿no? Porque hasta ese momento el seminario se llenaba bastante, entonces ese no era el problema, pero es muy evidente cómo él intenta constantemente tratar de mantenerlo como un seminario, no como una serie de conferencias. Y también es muy evidente cómo la gente se resiste a eso, salvo uno que otro. Recanatí en su momento, bueno, también lo he dicho en el 19, Miller a veces en algunas clases, a veces algunas preguntas, pero mucho más que eso no había. Ya para este momento, el seminario 20, teníamos a ese Lacan que ven en los videos, ¿no? El Lacan de 140 personas alrededor, donde la gente solo se reía. Es muy notorio que esa sea su única participación, reírse. Pero bueno, digamos, con este deprimente comienzo, arranca Lacan, diciendo, bueno, si nadie va a decir nada, empiezo, ¿no? Continúo más bien. Y arranca en la página 3, ¿sí? Con esto que quiero destacar para ustedes, y voy a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Dice Lacan, quisiera partir de una observación, de algunas observaciones. Las 2 primeras de las cuales van a consistir en recordar lo que es propio del saber y luego en tratar de hacer la articulación con lo que para ustedes hoy escribiría gustosamente como la enamoración, ¿no? Y ahí dice que es preciso escribir y lo deletrea H-A-I-N, ¿no? Que viene precisamente de la palabra odio en francés. Entonces, esas son las 2 observaciones que va a hacer Lacan. Uno, un punto sobre el saber y un punto sobre la enamoración, que es la propuesta que él trae
sobre un problema que en psicoanálisis en realidad ya es viejo, que es el problema de la, acá le llama ambivalencia, ¿no? Es un problema que ya había sido descrito por Freud. ¿Se recuerdan qué es la ambivalencia? Sí. ¿Qué es? Odio, amor. Claro, pero ¿qué implica? Los opuestos, polarizar, Claro, pero ¿cuál es la idea de Freud? Odio y amor ya había existido siempre. ¿Cuál es la propuesta de Freud frente al odio y el amor? ¿Por qué se llama ambivalencia? ¿Qué significa ambi? Que son dos cosas. Sí. Dos valencias. Exacto, que son dos valencias, que se presentan juntas. Ese es el punto. Juntas y no te podés decidir por una. Es como si se armara tenés un conflicto, exactamente. Hay un problema. Exacto, pero que es un problema inevitable. Claro. Porque toda relación que implique amor implica odio y viceversa. ¿Sí? Esa es más o menos la propuesta de Freud. Entonces voy a hablar un poquito de la idea de Lacan para que quede claro. Entonces, que yo escribiría gustosamente como la enamoración. Es el relieve que ha sabido introducir el psicoanálisis, ¿no? Si la enamoración hubiera sabido llamarla con otro término que el de la ambivalencia, quizás habría logrado despertar mejor el contexto de la época, ¿no? O sea, claramente la idea de ambivalencia no despertó nada en nadie, dice Lacan. Quizás hubiera más valido la pena llamarle enamoración. ¿Por qué? Porque es un juego de palabras, justamente, entre enamoramiento y odio, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a llevar a algo que le había mencionado la última clase, que en parte tuvo que ver con lo que Alighieri quería comentar sobre unas dudas que él tenía, que al final, bueno, a mí nunca me quedaron claras cuáles eran las dudas, entonces le pedí que me mandara como dudas más concretas. No me las mandó, así que por eso yo tampoco hice el video que había dicho que iba a hacer. Seguramente seguiremos en comunicación estos días para ver cómo se resuelve ese problema. Pero lo menciono porque implica algo que viene al final de la clase 8, que es cuando Lacan menciona Empédocles, para decir que Empédocles decía que Dios es el más ignorante de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desconoce el odio. Eso Lacan lo dice al final de la clase, medio de pasada, y termina la clase. Y cuando arranca esta clase lo vuelve a retomar. Entonces la voy a volver a explicar, ¿sí? En la clase 3, en la página 3 dice en el tercer párrafo: después de la última vez y los 3 puntos suspensivos, ahí voy a arrancar. Yo había enunciado en ese último parágrafo que había un tal Empédocles y había hecho observar que no es sin motivo que Freud se arma con él. O sea, no es sin motivo que Freud utiliza el argumento de Empédocles. O sea que hay motivo, ¿no? Que para Empédocles Dios debía ser el más ignorante de todos los seres, lo que nos reúne con la cuestión del saber. Y esto muy precisamente por no conocer en absoluto el odio. Y yo añadiría a ello, bien, hasta ahí está la hipótesis de Empédocles. Dios es el más ignorante de todos porque no conoce el odio. Y yo añadiría, dice Lacan, a ello, que los cristianos más tarde transformaron este no odio de Dios en una marca de amor. Y es verdad, ¿no? Si hay un paso clave entre el Dios del judaísmo y el Dios del cristianismo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, es que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, ¿no? Justamente, si algo no es el Dios del Antiguo Testamento, es amoroso. Es un ser terrible, vengativo, que se enoja, claro, profundamente punitivo, muy superyoico. En cambio, el Dios de Jesús es un Dios que perdona, que siempre quiere el amor. Lo que dice Lacan es, quizás ahí está el movimiento cristiano, ¿entienden? El postulado griego hubiera sido, claro, griego-romano hubiera sido, claro, Dios no conoce el odio, entonces por eso en realidad es un ignorante. Ese no odio se mueve completamente en que Dios es solo amor. Dios, de hecho como se dice hoy en día, Dios es amor, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo, lo que quiero que noten es cómo subrepticiamente lo que Lacan está haciendo es mover justamente 2 puntos centrales en su argumentación: odio y saber. De acá saldría de esto de las pasiones del ser de Lacan, esto de la ignorancia, del amor. Podría ser. Para mí. ¿O está en otro seminario? No, está en otro seminario. Pero creo que
creo que hay una relación. Lo estás repensando con esto. Me parece que están claros los 3 puntos. Sí. Odio y amor como una posición psicoanalítica clásica, digamos, el problema ambivalente de siempre, y acá se relaciona con la cuestión del saber, como si ignorar, digamos, te hago todo el combo y ahora lo voy explicando. Sería, si Dios es ignorante porque no odia, tampoco ama. Claro. ¿No? Ese sería como todo el combo completo, porque en psicoanálisis el amor implica el odio y viceversa. Pero igual vamos por partes, porque ahora lo voy a desarrollar ese punto. Por esta frase me Sí. la pregunta. Sí. Por ahora lo que puedo decir es eso, que para Lacan la propuesta del no odio de Dios se convierte en el cristianismo con un Dios del puro amor, ¿no? Y ahí va a dar el paso central al movimiento psicoanalítico. Y es de ahí que el análisis, por el correlato que establece entre odio y amor, nos incita a algo como un recuerdo. ¿Y qué es exactamente este? 2 puntos. Que no se conoce amor sin odio. Es decir que si hay conocimiento de algo, si este conocimiento nos decepciona, lo que ha sido fomentado en el curso de los siglos y que hace que tengamos que renovar la función del saber, cierra el paréntesis, esto es precisamente quizás porque el odio no ha sido en él puesto de ningún modo en su lugar. ¿Entienden el movimiento lo que va haciendo? Va diciendo, bueno, si en psicoanálisis hay una relación amor-odio, y tomando la frase de Empédocles, que Freud se fundamenta en él, tenemos una relación conocimiento, saber, odio, quizás el problema por el cual el saber tenga que ser renovado es porque no hemos entendido la función del odio todavía. ¿Sí? ¿Se entiende el movimiento? O sea, la pregunta sería, ¿cuál es el lugar del odio? Quizás si podemos desarrollar eso, podemos desarrollar un planteamiento en el cual el saber quede renovado, porque la función de saber parece que con los siglos se ha perdido. ¿Sí? Al menos esa es la apuesta de Lacan. Ahí vamos desarrollándolo. Y ahí viene otra de las frases que para mí generaron confusión en las dudas que tenía Alighieri sobre... espera, no sé por qué acá está citado entre comillas, eso no lo había visto. Vieron que está entre comillas y es por eso que yo terminé con esta frase. Bueno, porque se está autocitando, digamos, ¿no? A la clase anterior. Y es por eso que yo terminé con esta frase. Se podría decir que más se presta el hombre a que la mujer lo confunda con Dios. Es decir, aquello de lo cual ella goza. O sea, ella, la mujer, goza con Dios. ¿Ahí vamos bien? Acuérdense que todo el argumento fuerte de la clase 8 es importante analizar la cuestión del goce de la mujer, porque eso implica la pregunta por el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, se podría decir que la mujer confunde al hombre con Dios, es decir, con aquello de lo cual ella goza, por el hecho de haber equivocado el y el o sea, el odio y el ser. Está poniendo en inglés. No, en francés. Solo que lo deletrea. Porque, claro, como él lo va diciendo, menos odia, claro, exacto. Entonces, esto es muy Sí. Y E. Pasa que son homofónicos. Entonces por eso lo tiene que deletrear. Porque lo que está diciendo es que hay un juego de palabras confuso entre el odio y el ser. Entonces, recapitulando. ¿Por qué confunde la mujer? O sea, la mujer goza de Dios. ¿Ahí vamos claros? Que es, creo, lo que aprovecho para decirle que me parece que ese es el punto de confusión. Que él decía, no, es que Dios... No puede haber relación entre Dios y la mujer, porque Dios es el hombre. Lo veremos en la tabla. Claro, exacto. Y lo que yo trataba de decirle aquel día, que al final no hice el video porque no fueron concretas las dudas, es que claro, hay una idea de Dios muy imaginaria de la que goza el hombre, ¿sí? En el sentido del amor, de la unión, de todo lo que ya sabemos. Pero en realidad también hay un Dios que es la pregunta por el otro. Ese Dios... La pregunta por ese otro es el goce de la mujer. ¿Sí? Bien. Entonces lo que está diciendo Lacan acá es
La mujer goza de Dios, ¿sí? Ok, pero ella puede confundirse entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Por el problema del odio. Porque quizás, al igual que el hombre no sabe, Dios tampoco sabe, porque Dios ignora el odio. Claro. ¿Se entiende o es un revuelto muy complicado? No, no se entiende. ¿Sí? Bueno, lo que quiero comunicarles es que es claro en Lacan. Quizás yo no lo estoy compartiendo bien, pero en Lacan es claro el movimiento. ¿Sí? Ustedes tienen que concatenar estos términos: amor, odio y saber. Ahí está el problema. Ahí está el problema de la clase de hoy. ¿Sí? Amor, odio y saber. Y quizás la renovación en el saber que se necesita en Occidente vendría o advendría si nosotros podemos poner en su justo lugar el problema del odio. ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos, Más o menos. vamos. Bueno. Seguimos y a medida que vayamos avanzando se entenderá menos. Bien. Y ahí entra otro problema. El problema de la verdad. ¿Sí? Que ahora lo va a desarrollar también Lacan. Estoy en la página 4, en el segundo párrafo. Esto es precisamente lo que hará que hoy me interrogue, una vez más, sobre lo que se confunde aparentemente entre lo verdadero y lo real. Perdón, aparentemente de lo verdadero y de lo real. ¿Sí? Entonces hay una confusión entre verdadero y real, que no son lo mismo, pero hay una confusión. Dice Lacan entonces: por supuesto que lo verdadero se afirma como apuntando a lo real. Eso lo vamos a ver después en el gráfico que venía en la página anterior. Si ustedes analizan las flechas, se van a dar cuenta cómo hay un apunta hacia lo real. El semblante, es que no me quiero adelantar, pero el semblante apunta hacia lo real. Voy a explicar todo esto, no se preocupen. Por supuesto que lo verdadero se afirma como apuntando a lo real, pero esto no está ahí enunciado más que como fruto de una larga elaboración. Y diré más, de una reducción de las pretensiones a la verdad. Punto y seguido, por donde la vemos presentarse, afirmarse ella misma como de un ideal, de algo cuyo soporte puede ser la palabra. Entonces ahí tienen una definición de verdad. La verdad, ¿Como soporte? sí, espera, la verdad se afirma como de un ideal, de algo cuyo soporte puede ser la palabra. Entonces la verdad se afirma de un ideal, el soporte de ese ideal es la palabra. Acá vamos a pasar al tema del semblante, ¿entienden? Lo que Lacan está tratando de decir es que la clave de la verdad es que es un hecho de palabra. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, verdad y mentira son igual, digamos, no sé cómo decirlo, son igualmente reales. Ninguno es más real que el otro, ¿entienden? Porque la verdad con palabras se dice y con palabras se miente también. Entonces, es un hecho de palabra. La verdad está sustentada sobre la palabra. Entonces, cuando alguien te dice la verdad o te dice una mentira, te está diciendo algo que tiene el mismo nivel de verdad. ¿Sí? Es más, es verdadero porque lo dice. Hay un puro efecto de verdad en el hecho de decirlo. Yo soy tal cosa. ¿Y es verdad o no es verdad? Y sí, es verdad. Pero ¿qué tenés en oposición a la verdad? Una mentira. Y no hay mucha diferencia entre una verdad y una mentira. En la idea de Lacan. ¿Por qué? Porque las dos se construyen con palabras. ¿En el seminario 2 también habla de la verdad, me parece? No lo sé. No, ya saben qué pienso yo de esas preguntas. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que acá está muy claro como lo que viene diciendo es que la verdad se sostiene sobre un ideal. Y ese ideal se sostiene sobre la palabra. ¿Sí? Entonces no... Si la verdad se plantea con palabras, la mentira también, ¿qué diferencia hay? Y eso es del orden del semblante. ¿Bien? Todo lo que puede ser articulado con palabras es del orden del semblante. Eso no es real. La verdad no es real. Es del orden del semblante porque se maneja con... Porque se ideal. hace... No, porque se hace con palabras. Ah, No solamente porque esté manejado sobre el ideal, sino porque es creado con palabras. Y la clave de la palabra es que crea semblante. ahora sí. ¿Sí? Piensen ustedes,
si ustedes se quieren describir a ustedes mismas o si quisieran decir algo de alguien, eso que ustedes puedan decir es estrictamente semblante. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Diré, dicen, sigo en la 4, justo arriba del gráfico. Diré que si el análisis se plantea con una presunción, o sea, si el análisis está planteado con algo que se presume, es que pueda constituirse como un saber sobre la verdad. Ahí está lo que se presume del análisis, ¿entienden? Lo que se presume del análisis es que el análisis se pueda constituir como un saber sobre la verdad. En el esquema, en el pequeño grama que les he dado del discurso analítico, y ahí lo dibuja, ¿se acuerdan? Los 4 discursos, seminario 17, este es el discurso del analista, el discurso del psicoanálisis, no sé cómo decirlo, el psicoanálisis, el psicoanalista, en oposición a los otros 3. ¿Sí? ¿Saben cuáles son los otros 3? La histeria, el amo y... ¿Cuál es el tercero? El universitario. El universitario, mirá cuál se me escapa. Entonces, si hay algo que se presume del discurso analítico, es que ese discurso se puede constituir como un saber sobre la verdad. Eso se presume. Entonces, ahí explica con el pequeño grama, dice, por ejemplo, si ustedes se fijan en el esquema que yo les creé, sigo citando, esto que voy a leer, léanlo con el esquema en la mente. Miren el esquema. El La minúscula se escribe arriba a la izquierda y se sostiene de este S2, ¿no? Que lo tiene abajo. El saber en tanto que está en el lugar de la verdad. El lugar que está abajo a la izquierda es el lugar de la verdad. No importa en qué discurso. En cualquier discurso, ese es el lugar de la verdad. ¿Sí? No S2. Abajo a la izquierda. Todos los términos giran. Exacto, el lugar, el puro lugar. El lugar. Todos los términos giran. Entonces, en ese lugar va a haber 4 términos en cada uno de los discursos. ¿Sí? En este discurso, que es el discurso analítico, el lugar de la verdad está ocupado por el saber. ¿Vamos bien? Punto y seguido. Es de ahí que interpela al sujeto. ¿Ven la flechita? Interpela al sujeto. Que interpela al sujeto, al que se le pide que diga cualquier cosa. Lo que debe desembocar en la producción del S1. El lugar de abajo a la derecha es el de la producción. En todos los discursos es el mismo lugar, el de la producción. Entonces, ¿qué es lo que se produce en psicoanálisis? El S1. Del significante por el cual puede resolverse ¿qué? La relación con la verdad. Eso es el discurso psicoanalítico, ¿entienden? Es un discurso en donde el lugar de la verdad está ocupado por el saber. Sobre ese saber se posiciona el A minúscula. Y ese A minúscula increpa al sujeto para que produzca algo. ¿Para que produzca qué? El S1. Es genial, ¿eh? Está muy bien explicado. Claro, si ustedes empiezan a rotar las cosas, se van a ir dando cuenta, como por ejemplo, en otros discursos, lo que ocupa el lugar de la verdad es el S1, por ejemplo. ¿Entienden? Que sería como un significante que afirma. Entonces, en ese discurso, ¿qué? ¿Sí? En ese discurso, por ejemplo, ese lugar, que es el lugar de la verdad, está ocupado por una determinación de saber absoluto. ¿Sí? O por un sujeto. Porque a medida que van girando, en cada discurso en algún lugar le va a tocar. Entonces, ustedes, es muy interesante porque analicen cada discurso desde esa perspectiva. Como, ¿qué hay en el lugar del saber? ¿Qué hay en el lugar de la producción? Y ahí se van a dar cuenta cómo opera cada uno de los discursos. Ahora lo que nos interesa es el psicoanalítico, porque la clave es que en el lugar de la verdad se ponga el saber para que la pueda increpar al sujeto y producir algo. ¿Sí? Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Tenías alguna duda, Vi? No, que ahora me quedó claro cómo están los términos en los distintos discursos, porque yo no
Lo habría escuchado, pero todos giran un cuarto pero de lo vuelta. oía, no lo escuché, Claro. ahora lo escuché bien. Ahí Todo está. gira un cuarto Ahí de está. vuelta, un lugar así. Ahí está. Y cada vez que gira te significa algo. Ujú. ¿Sí? Es un gran seminario. Lamentablemente, como todos los seminarios, ha caído en que se diga el discurso del amo y listo. Pero en realidad es un súper seminario porque fíjate la forma. O sea, acá lo que va a concluir es que esto es real, ¿entienden? Estos tipos de fórmulas, este escrito, esto es real. Esto no es semblante. En oposición a lo que hacen los colegas todo el tiempo. Ah, sí, porque el lugar del amo, bla, 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 bla. Ahora sí. Ese bla, bla, bla. Obviamente que es necesario cierto bla, bla, bla para poder transmitir, para explicar lo que dice el escrito. Porque el escrito no significa nada. Claro, pero se necesita el escrito. Claro, pero lo que realmente funda la disciplina es el escrito. ¿Sí? Quizás ustedes para entender el escrito necesitan palabras. Porque esas palabras dan sentido. Porque el escrito no tiene sentido. Es una fórmula. Pero lo que funda realmente un discurso es esto. Es un buen escrito que tengas hecho y es lo que Lacan termina produciendo. Bueno, lamentablemente cae en que vuelve a ser semblante, ¿entienden? O sea, un escrito creado para romper el semblante vuelve a caer en semblante. Es una lástima, pero es así. Bueno, ¿me siguen hasta ahí entonces? Sí, sí. Entonces, el lugar de la producción está ocupado por el S1, que es el significante por el cual puede resolverse su relación con la verdad. ¿Cuál es la relación del sujeto con la verdad? Eso se resuelve a través del significante que se produce. ¿Bien? Entonces vamos a meternos ya en cuestión, ahora sí. Sigo en la página 4. La verdad es de origen aletheia, sobre la cual tanto ha especulado Heidegger. Emet es el término hebreo que tiene origen jurídico, ¿no? Obviamente ustedes tienen que pensar que la clave o no sé si es la clave, pero una de las claves del concepto de verdad es el origen jurídico, porque la cuestión estaba en descubrir la verdad, o sea, que uno dijera la verdad, ¿no? Y arrancamos el seminario con este aspecto desde lo jurídico. Sí, pero Estábamos hablando de... estamos hablando del goce, ¿no? De lo que se puede gozar. Sí. Del usufructo, exactamente. Acá tiene una connotación de decir la verdad. Como si yo te preguntara a vos, bueno, está a punto de testimoniar, entonces usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y acá Lacan a lo que le va a pegar es a la idea de toda la verdad. Porque la clave de la clave de la verdad es una función estrictamente de semblante. O sea, al psicoanálisis no le interesa la verdad. Eso es básicamente lo que tenemos que decir. Al psicoanálisis le interesa lo que va más allá, que es una producción que va más allá del semblante. Porque si no, el análisis de sus pacientes se va a quedar en que descubran su verdad. Y no se trata de eso. ¿Entienden? Hay una ilusión en esa idea. Supongamos que ellos piensan eso, está buenísimo, que ellos pueden pensar lo que quieran, pero ustedes no pueden pensar eso. Porque si no hay como un halo, como una nube de ilusión de que acá voy a descubrir mi verdad. Y esa mi verdad es una creación de discurso. Una construcción. Sí, que es igual de verdad que cualquier otra mentira. Claro. Ustedes se dan cuenta muy al principio, sobre todo cuando los pacientes se sienten bien rápidamente. Ustedes hacen un par de intervenciones, y se sienten bien. Sí, en el mejor de los casos no se van, pero se sienten bien. ¿Por qué se sienten bien? Porque con palabras se puede hacer cualquier cosa. O sea, no llega a ser la sugestión de otras técnicas, pero casi, ¿no? Porque es una creación estrictamente discursiva y sigue siendo de semblante. Ustedes apuntan a otro lado. Ustedes apuntan a inscribir algo, ¿sí? Aunque el paciente crea que él viene a descubrir su verdad, no importa. Sigo entonces. Es que nosotros todavía, ya estoy en la página 5, no, perdón, cualquier cosa leí, estoy en la página 5, en nuestros días todavía, al testigo se le pide que diga la verdad, nada más que la verdad. Y lo que es más, toda la verdad sobre lo que sabe.
Pero lo que es buscado, este es el punto clave, miren, lo que es buscado es poder juzgar lo que concierne al goce. Y diré más, es que el goce se confiese. Y justamente en cuanto que éste puede ser inconfesable, que la verdad, ¿lo leí bien? Sí, que la verdad buscada es justamente aquella, más que cualquier otra, respecto de la ley, de la ley que a este goce lo regula. Entonces, ¿qué es lo que realmente se trata de buscar? La verdad de la ley que regula el goce. Eso es lo que se pregunta cuando ustedes le dicen diga toda la verdad. ¿Entienden? El psicoanálisis no puede ir por ese camino. No puede ir por ese camino. Esa es una intención jurídica. O sea, usted diga todo lo que sabe, porque así yo voy a descubrir cuál es la verdad de la ley que regula su goce. Ese es el punto. ¿Sí? Y quizás esto hoy se les dificulta un poco más pensarlo, pero si lo piensan en las épocas en las cuales mucho de la cuestión jurídica estaba regida por lo religioso, se ve muy claramente. Por ejemplo, piensen en la Inquisición, ¿no? También. Piensen en todos estos juicios que se le hacían a los sodomitas. ¿Qué es lo que se intentaba revelar de los sodomitas? ¿Cuál es la verdad? Que diga la verdad de la ley que regula el goce. Esa era la pregunta. Como una verdad absoluta. Sí, pero no una verdad sobre cualquier cosa, sino una verdad que regula lo que se puede y no se puede gozar. De las leyes que... Pero de las leyes de goce. Claro. De las leyes de goce. Sí. ¿Cómo se distribuyen los goces? Esa es la pregunta. ¿De qué se puede gozar y de qué no? ¿De quién se puede gozar y de quién no? Lacan en el seminario 18 tiene una frase muy buena respecto a esta idea, que se refiere al problema de... Él dice, ¿qué es una corte? La corte real. ¿Qué es la corte? La corte es un lugar donde se distribuye el goce. Entonces, vos estás casado con la reina, pero no podés gozar de la reina, pero podés gozar de las otras. Entonces lo que se distribuye es cómo se puede gozar. Lo que se pregunta en la verdad es, lo que quiero saber es cuál es la ley que regula el goce. Nosotros no vamos a ir por ahí. Nosotros vamos a ir por otro lado. Partiendo de la idea de que ya nos parece estúpida decir toda la verdad. ¿Sí? Por eso es importante por eso es importante lo femenino que preguntabas hace rato. Porque si hubiera solo un neurótico masculino se podría decir toda la verdad. Bien, sigo un poquito más y ahora lo engancho para todos los demás que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Sigo en la página 5. Me voy a saltar ese párrafo que habla de Kant, porque no me interesaba en este momento. Y voy a pasar al párrafo que pregunta, ¿acaso no se ve? Y ahí voy a hablar sobre el medio de decir de la verdad. Muy bien. ¿Acaso no se ve que si hay algo que seguramente nos inspira toda la reserva, es que toda la verdad es lo que no puede decirse? O sea, ¿no es obvio que lo que a nosotros como psicoanalistas nos va a generar toda la reserva frente a esta idea es que toda la verdad ¿qué? Esa es la... Acá tiene otra, perdón que hoy estoy con muchas referencias, extra seminario. En el libro de Ahora Lacan, claro que no, hay justamente una anécdota de una paciente que se acuesta ese día en el diván y dice, bueno, listo, hoy sí me voy a confesar. Y Lacan le interrumpe. Le dice, terminó la sesión. Porque fíjense cómo lo que le impide es precisamente esto. ¿Entienden? La confesión en el sentido de decir la verdad. Hoy sí te voy a... ¿Y qué dijo todos los otros días? ¿Entienden? Esa es la magia que tiene este método. Yo casi nunca defiendo este método, pero de eso sí se los tengo que decir. Esa es la magia que tiene este método. ¿Qué significa hoy sí voy a decir? ¿Y los otros días qué cree que dijo usted? ¿Entienden? Ellos creen que dicen, que no dicen. Está perfecto, ellos pueden pensar lo que sea, pero ustedes saben que siempre se juega algo en plus y en menos. O sea, nunca digo lo que quiero decir, siempre hay un menos de significación, pero también hay un plus de significación. O sea, siempre dije más.
No hay forma de escaparse de un psicoanalista. ¿Entienden? Sus pacientes no se les pueden escapar. Hagan lo que hagan. Por eso este método está tan bien pensado. Y por eso es tan terrible al mismo tiempo. Por eso cuando ella viene y le dice hoy sí, le interrumpe. Porque ese hoy sí es de este orden, ¿entienden? Ahora yo, un sujeto jurídico racional, voy a decir la verdad. Y Lacan le interrumpe. ¿Y se cortó la sesión ahí? Y se cortó la sesión. Y esa fue su sesión. Pero ¿entendés el mensaje de lo importante, más allá de que la sesión dure 30 segundos? La clave es que no lo deja caer en este ámbito. Se le impide caer en ese ámbito. En la ilusión de que ella regula lo que dice. Eso es lo que ustedes tienen que romper con sus pacientes. No decírselos a ellos, eso me da igual. Pero que ustedes no caigan en el engaño. ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad? Todo es mentira y todo es verdad. Bien, buenísimo. Si ustedes entienden eso, yo ya me daría por bien servido. Entonces, ¿qué es lo que más reserva nos genera? Y que toda la verdad no puede decirse. Sigo. Es lo que no puede decirse más que a condición de no llevarla hasta el extremo, de no hacer más que medio decirla, ¿no? Siempre la verdad, no se dice toda la verdad, se medio dice la verdad. Esa es una. Que la verdad no se puede decir toda. Otra. Hay otra cosa, página 5, hay otra cosa que nos maniata de atar las manos, en cuanto a lo que atañe a la verdad, es que el goce es un límite. El goce es un límite de la verdad. O sea que tampoco se puede decir toda la verdad. ¿Entienden? No es como creen los colegas que la verdad rige al goce. Es al revés. El goce rige la verdad. ¿El goce en qué sentido? En el sentido del lenguaje. ¿Okay? El bla bla, que decías, ¿o no? No. Más bien, no. Porque ese bla bla tiene más que ver con semblante, con palabras. No. Goce en el sentido del lenguaje. De lo que goza es el lenguaje. Ese lenguaje, ese goce, determina la verdad. Entonces, ¿qué sería decir toda la verdad? No hay un límite de toda la verdad, porque el goce la limita. ¿Entienden? Sí. Entonces, aún cuando su paciente le quisiera decir toda la verdad a ustedes. Claro, ¿qué sería cuando el paciente habla? No. Sin parar. No lo pienses así. Te voy a dar un ejemplo de lo que sí es. El goce es el producto del lenguaje, ¿sí? De una sustancia que no existía antes de Lacan y que ahora existe, que no depende del cuerpo extenso, ni que tampoco está en la materia que piensa, ¿sí? Es una sustancia diferente, que es producto de la operación del significante. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ese goce limita la verdad. Suponete que vos quisieras decir toda la verdad. El primer problema que tendrías es que ¿qué significa toda la verdad? El segundo problema que tendrías es que el goce es un límite para la verdad igual. Hasta dónde llega la verdad está regido por el goce. El goce del significante, ¿entienden? Sí. El lenguaje te dice hasta dónde se puede decir. Entonces imaginen que su paciente les quisiera decir, ¿no? No va a poder, tampoco podría. Siempre quedarían menos y por otro lado más. Exactamente, perfecto, esa es la idea. Siempre quedaría atrapado ahí, siempre, porque el goce es un límite para la verdad. Entonces tampoco es posible la confesión. Lacan ahí se contradice con mi ejemplo, porque si él lo hubiera dejado, a ver, confiésese, tampoco hubiera podido. No solamente por la verdad no toda, que fue lo que él quiso interrumpir, sino porque aunque lo deje, aunque él no ponga el límite, supongan que el psicoanalista no ponga el límite se lo pone el goce. El goce es lo que se puede decir y lo que no, y punto. Igual estás atado, ¿entienden? O sea, ahí tienen dos razones. El no todo de la verdad, y por eso es neurótica la posición varón, porque calcularía que se puede decir todo, ¿entendés? Entonces ahí le vamos sumando ideas a por qué no es tan buena idea ser hombre. Bien.
Sigo un poquito más. ¿Vamos claros hasta ahí más o menos? Son temas complicados, yo sé, pero... Entonces, repito lo que dije recién y sigo. Hay otra cosa que nos maniata en cuanto a lo que atañe a la verdad, es que el goce es un límite. Esto es algo que se sostiene en la estructura misma que evocaban en el momento en que los construí mis cuadrípodos, ¿sí? Los cuatro... 2 puntos. Es que el goce no se interpela. Interpelar es requerir una explicación de alguien. El goce no se interpela, no se evoca, no se acosa, no se elabora más que a partir de un semblante. Entonces ahí tienen el problema, ¿ven? Porque ¿con qué van a interpelar el goce ustedes? Supongan que hay un límite, ¿no? Que quiere decir toda la verdad. Y hay un límite y ese límite es el goce. ¿Con qué van a interpelar ese goce? O sea, ¿con qué le van a requerir explicaciones? Con la única herramienta que ustedes tienen, que son palabras. Entonces el goce se evoca, se acosa y se elabora a partir del semblante. Es como si ustedes cayeran, no sé cómo decirlo, es como si cayeran en una espiral. No se interpela, ¿no? O No se evoca, no se acosa, no se elabora. Sino que, más que a partir del semblante. Claro. Entonces entras en una serpiente que se come su propia cola. Sí. Y no hay forma de salir de ahí. ¿Sí? Dice Lacan que eso queda muy claro en sus cuadrípodos. Sigue un poquito más. El amor mismo, subrayé la vez pasada, se dirige por el semblante. Lo que yo creo que ustedes tendrían que pensar es que, y entonces, ¿qué está más allá del semblante? Porque, bueno, el goce, el semblante. La verdad, en cierto sentido, depende del semblante. ¿Y el amor, dijo ahora? Y el amor también. Depende. Entonces, la pregunta que ustedes tendrían que tener en mente es, bueno, ¿y qué no? ¿Entienden? ¿Qué trasciende el semblante? ¿Qué rompe el semblante? ¿Qué va más allá del semblante? ¿Me siguen o no me siguen? Sí. No sé. No saben. No, Bueno. no sé. Otro ejemplo, no importa, yo voy tirando ejemplos, cada uno va a cazar algo y algo va a quedar. No, doctor, es que mi mamá no me quiso nunca me quiso, la verdad ni siquiera se quiso embarazar de mí, no sé para qué me tuvo, me hizo la vida imposible. Ajá. No me deseó, bla, bla, bla. Y el psicoanalista diga, es que yo creo que su madre sí lo quiso. Por esto. Es verdad. Esos dos planteamientos, estructuralmente, ¿difieren en algo? Yo sé que si los analizan en el contenido, son contrarios. Mi mamá no me quiso, su mamá sí lo quiso. Pero en el sentido estructural son lo mismo. Porque están hechos con semblante. Entonces, si ustedes pueden interpelar al goce, si pueden evocar el goce, si lo pueden acosar y si lo pueden elaborar, es por el semblante. Y el semblante sigue teniendo el mismo problema del semblante de siempre, que es el problema de la verdad y la mentira. ¿Entienden? El amor también entra en ese lugar. Entonces lo que ustedes tendrían que estar pensando es, ok, ¿y cómo rompemos el semblante? ¿Cómo traspasamos el semblante? O sea, ¿qué hay que no sea el semblante? ¿Me siguen? Creo que sí. Bueno, no hace falta que lo sepan, pero sigamos y vamos bien. Sí. Ah, miren, acá con este ejemplo va a quedar claro. Miren, sigo en la página 6. El amor mismo, subrayé la vez pasada, se dirige por el semblante. Se dirige por el semblante y también es muy cierto, escuchen esto, que el otro no se alcanza más que al yuxtaponerse, ¿no? Ponerse juntito al objeto A minúscula. ¿Cómo alcanzan el otro? ¿Cómo se alcanza el otro? El otro se alcanza cuando ustedes lo ponen junto al objeto A. ¿Entienden? Ahora voy a explicar por qué. Sigo. Es también al semblante de ser que se dirige. La clave del objeto A es que se le supone ser. Sigo. Ese ser no es nada.
2 puntos. Está supuesto a ese algo, a ese objeto que es el A minúscula. Entonces, ¿cómo llegás al A? Suponiéndole ser. ¿Y cómo le supones ser? Emparejándolo con el A minúscula. ¿Entienden? Y eso te da la sensación de que hay algo que es. Pero ese ser, en realidad no es nada. Eso es lo interesante de esta teoría, ¿entienden? Que hay un mundo de semblante donde las cosas se les supone ser, obviamente. Yo soy, mis padres son, mis conflictos son, mi trabajo es, todo eso le supone ser. Pero ¿de dónde viene esa relación de suponer ser, del semblante? ¿De dónde parte? De una equiparación con el objeto A al que se le supone el ser por excelencia. Si hay algo que carece de ser, es justamente el objeto A. Pero se le supone la existencia de ser. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo llegan al... ¿Qué es el A? Por eso la pregunta es, ¿qué es el A? El A no es nada en realidad. ¿Qué es el A mayúscula? No es nada. ¿Cómo podemos llegar a él? Yuxtaponiéndolo con el A minúscula. Y a ese A minúscula se le supone muchísimo ser todo el tiempo. Porque, por ejemplo, todo lo que ustedes creen que quieren proviene de ahí. Todo lo que ustedes creen, todas las relaciones que ustedes creen tener, proviene de ahí. Ese A funciona como objeto, por ejemplo, de deseo. Por ejemplo, en el fantasma. El fantasma, que es precisamente lo que rige la vida de ustedes, tiene por relación el sujeto con el A. ¿Entienden? Entonces, claro, así se vive una vida, suponiendo ser. El verdadero problema es que eso sigue siendo semblante. Entonces, a nosotros que nos gusta armar columnas, podrían poner una columna que diga que diga de semblante y otra que diga no de semblante. Y en la columna de semblante pueden poner verdad, mentira, amor, goce, objeto A y ser. Todo eso es de semblante. Todavía no tocamos el odio, ¿no? Todavía no. Si todo esto que dije no se entendió, al menos que quede esta idea. Que el ser está supuesto al A. Esa es la clave. El ser se le supone al A. Entonces, cuando ustedes desean algo, aman a alguien, la clave está en que hay un ser supuesto a ese A. Y entonces, claro, ustedes dicen, claro, existe. Eso es lo que yo quiero. Ese ser no es nada. En la teoría de Lacan, ese ser no es nada. ¿Vamos bien hasta ahí más o menos? Sí. Bien, vamos de tiempo y de páginas. 7. Bien, muy bien. Ahora esto nos tiene que llevar a pensar necesariamente el problema de lo imaginario. ¿Sí? Bueno, iba a decir eso, pero no, mejor lo dejo para un momentito más adelante. Sigamos. Página 6, entonces, justo abajo del gráfico. Dice Lacan. Seguramente este I imaginario, porque vieron que en el gráfico la I está separada como para representar lo imaginario. Este I imaginario es con eso. No, lo voy a leer todo porque si lo corto no se entiende nada. Seguramente este imaginario, lo que he designado expresamente con la I minúscula puesta aquí, y que es con eso en lo cual esto no es más que la vestimenta, abre paréntesis, la vestimenta de la imagen de sí que viene a envolver al objeto causa de deseo. Entonces, ¿qué es lo imaginario? La imagen de sí que envuelve al objeto A. El objeto, este es el punto clave. ¿Es el IA o no? No es eso, ¿No? porque eso sí es el ideal, pero
pero tiene mucho que ver, porque la clave es que está separado para hacer lo imaginario. Sí. Entonces, tenés el A, cuya característica esencial es no tener ser. Entonces yo no tendría ni siquiera que escribirlo, porque si no lo escribo no se va a entender. Entonces lo escribo aunque sea falso. ¿Sí? Tenés el A. Alrededor del A tenés la vestimenta, lo voy a leer textual. La vestimenta de la imagen de sí que viene a envolver al objeto. Entonces, ¿qué tenés alrededor? La vestimenta es vestimenta porque lo recubre. La clave de la ropa es que va arriba. ¿Sí? Esto del hábito de ser monje. Exactamente. Eso estoy pensando. Pero del fondo, ¿qué hay? Nada. Nada. ¿Qué es el monje? El hábito. ¿Qué es el A? La vestimenta. Esto en realidad no existe. Entonces, es la vestimenta de sí que recubre al A. El A es la imagen de él. O sea, yo soy la imagen de mí. Ustedes son la imagen de ustedes. Ustedes en realidad detrás de esa imagen no hay nada. ¿Estamos claros en eso? El A funciona exactamente igual. ¿Qué es el A? El A es la vestimenta de sí mismo. Entonces, el imaginario es precisamente esto. Esta I de lo imaginario es la vestimenta de sí mismo que recubre a la, cuya característica esencial es no tener ser. ¿Entienden cómo lo imaginario sostiene el ser? Esa es la clave. Si ustedes apuntan a lo real, se van a dar cuenta que no hay ser. Porque solo hay ser en lo imaginario. Porque lo imaginario es una vestimenta de sí. Y eso le da existencia. A ver, esto es muy complicado, pero... O sea, tiene una existencia que es virtual. Pero no hay existencia que no sea virtual. ¿Entienden? Si eso se entiende, han entendido más que el 90% de los lacañanos que conozco. Si eso se entiende, están ya del otro lado, en realidad. Es una existencia virtual, dada por la imagen. Si ustedes enfrentan dos espejos, obviamente que se crea algo. Eso que se crea es lo que es, porque más allá de eso no hay es. Buenísimo. Sus intervenciones no pueden apuntar a reflejar cosas. ¿Entienden? Porque es como cuando llegaron los españoles y nos cambiaban el espejito por oro. Exactamente lo mismo. Si ustedes les cambian a sus pacientes espejitos por oro, los están estafando. Ojo, no digo que no lo hagan tácticamente. Si ustedes lo tienen que hacer, háganlo. Pero sepan que lo están haciendo. Esa no es su práctica. Su verdadera práctica trasciende la apariencia del ser. Lo que ustedes tienen que estar pensando en estos momentos es, bueno, ¿y a dónde apunta entonces? ¿A la nada? Porque ¿qué hay detrás de la imagen? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Ok? Pero ¿se entiende la crítica hasta ahí? Sí. Esto no es más que la vestimenta de la imagen de sí que viene a envolver al objeto causa del deseo. Que se sostiene lo más... no, es que cuando corto pedazos es que no se entiende nada. Lo voy a leer todo, perdón. Causa del deseo, coma, que se sostiene lo más a menudo es la articulación misma del análisis, eso es lo que el análisis plantea. Cierra paréntesis, que se sostiene lo más a menudo la relación objetal. Entonces, la relación objetal, ¿con qué es? ¿Con qué se relaciona uno una relación objetal? Con el objeto. ¿Y qué es el objeto? Esa imagen. Claro. Entonces, recapitulo la pregunta. ¿Con qué se relaciona uno una relación objetal? Con la imagen. ¿Qué es el objeto? La imagen del objeto, ¿qué es el objeto? Eso es el estado del espejo. ¿Vieron todo lo que les dijeron del estado del espejo? Está mal, no es lo que les dijeron. El estado del espejo es eso, es que una imagen es fundadora. Una imagen brinda existencia virtual, porque no hay otra, a los seres. Entonces el niño cuando se mira en el espejo empieza a existir. ¿Entienden? Empieza a existir. Porque el único ámbito en el cual las cosas son, en el sentido de ser, es en el ámbito imaginario. Por eso dice Lacan que es la nueva, ¿cómo es que dice la frase esa? A partir del estado del espejo.
Pero Sí, sí, ya me acuerdo que estás. Sí, sí, no me acuerdo la cita, pero ya sé a la que te estás refiriendo. Sí, no importa. Sí. Pero es importantísima esta idea. Es importantísima esta idea. Porque incluso en la teoría de Freud, que es una super teoría, el objeto, uno no se relaciona con el objeto porque proyecta cosas sobre el objeto, pero detrás de lo que proyecta hay objeto. ¿Entienden? Claro. En cambio, la teoría de Lacan no. Yo les conté sobre. A veces trato de hacer referencias medio pop para darme a entender. Yo les conté sobre ese GIF que andaba circulando hace un tiempo en internet. Que venía un tipo estaba jugando hacia los videojuegos. Y venía otro con una sábana, así como si fuera un fantasma. ¿Les conté? Bueno, está jugando a los videojuegos y viene así como si fuera. Después lo voy a poner en el grupo. Como si fuera un fantasma. Y el tipo lo mira y dice. Le saca la sábana y no hay nada. Esa es la teoría de Lacan. Eso es la teoría de Lacan. La vestimenta es el fantasma. Ese fantasma es esa sábana. El tipo ingenuamente cree, cuando le saque la sábana se va a revelar lo que es. Y se muere de miedo porque se da cuenta que cuando saca la sábana no hay nada. Ese es el truco de magia, ¿entienden? Que después del pase no hay nada. Entonces, la relación con el objeto es una relación imaginaria. No hay relaciones más imaginarias que otras, ¿entienden? No es que el narcisista hace una relación imaginaria o que el paciente, no sé, ya ni sé qué términos usan los psicoanalistas para decir estas boludeces, pero que el paciente borderline establece vínculos con cosas fantaseadas. No se trata de ese el problema. El problema es que no hay otro vínculo que no sea con la imagen. Que cuando uno se relaciona con el objeto, con lo que está relacionando, es con la vestimenta de sí mismo que envuelve al objeto. Es la nueva acción psíquica que comienza con el estado de espejo, algo así, parece. Me suena medio feo. Ojalá esa no sea la frase, porque está medio fea. No importa, pero igual estás entendiendo lo que estoy diciendo. Sí. Okay. La clave es la envoltura. La clave es la envoltura. ¿Sí? Sigo entonces. Esta afinidad, sigo en la 6. Esta afinidad de la minúscula con esta envoltura es genial. El tipo no se cansa de decirlo y nunca nadie lo va a entender. Pero no se cansa de decirlo. Sigue. Esta afinidad de la minúscula con esta envoltura, ahí está la articulación. Hay que decirlo. Una de esas articulaciones mayores en haber sido avanzadas por el psicoanálisis. Y que para nosotros es el punto de suspicacia que éste introduce esencialmente. Para Lacan, el punto de suspicacia esencial que introduce el psicoanálisis es que hay mucha afinidad entre la minúscula y su envoltura. Es genial, y por eso todos caen en la trampa, ¿entienden? Porque claro, está la afinidad, es muy fino, que uno cree que es. Entonces ahí está el engaño principal, que uno cree que las cosas son. ¿Por qué? Porque tiene tanta la afinidad que realmente es muy fina la diferencia. ¿Quién nos lo viene a decir? Dice Lacan, el psicoanálisis. Si no fuera por el psicoanálisis, al menos esa es su suspicacia, su punto de suspicacia esencial. Decir, muchachos, ojo, porque parece que el objeto A tiene mucha afinidad con su envoltura. Es genial la idea. Bien, si algo no se entiende, me interrumpen, Y ahora llega el momento lindo donde Lacan va a decir, bueno, listo. Frente a todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque así plantea las cosas. Da lo mismo un chamán que un psicoanalista, que la tía, da todo lo mismo, ¿no? Da todo lo mismo. Ahí vamos. Página 7. Es ahí que lo que puede venirnos a decir de lo real se distingue, pues lo real, si ustedes lo toman tal como he creído en el curso de los tiempos que son los de mi experiencia, lo real no podría inscribirse más que por un impas de la formalización.
esa frase, esto que voy a decir está recién sacado del horno, lo descubrí hoy. Esa frase es brutal. Y es una frase que Slavoj Žižek entendió mal. Slavoj Žižek es sumamente inteligente. Es muchísimo más inteligente que Miller. Pero en su crítica a Miller comete un error. La idea de real prediscursivo es tan idiota que solamente alguien como Miller puede plantear eso. Pero cuando Žižek lo critica bastante bien, ¿sí? Žižek lo critica bastante bien, se le escapa otro problemita. Žižek dice, no hay un real prediscursivo, no hay nada prediscursivo. Lo real es un efecto de lo simbólico, ¿no? Lo real también es un efecto del significante. Obviamente, porque no hay nada que no sea efecto del significante. Y él se da cuenta que lo real es un impas de formalización. Pero hay que tener cuidado, porque impas es una situación que es difícil de resolver, o que es imposible de resolver, o es una situación sin salida, como cuando en un laberinto topan con una pared que era cerrada. ¿Vieron? Eso es un impas. Me parece que Lacan se refiere a algo diferente a lo que dice Žižek. Me parece que ese impas de formalización es un momento donde se puede formalizar, no donde no se puede formalizar. ¿Entienden? Va de nuevo la frase a ver si se entiende. Lo real no podría inscribirse más que por un impas de formalización. O sea, no es que lo real sea la ausencia de formalización. Lo real es un periodo, un lugar donde se puede formalizar. ¿Me siguen? Sí. Y es por esto que he creído poder diseñar su modelo con la formalización matemática. No puede ser una falta de formalización, porque Lacan propone formalizar ahí. Entonces, si él propone formalizar ahí, quizás este impas funciona como un espacio, como un lugar en el desierto. ¿Cómo se llama el lugar en el desierto donde hay agua? Oasis. Un oasis, gracias. Un oasis de formalización. ¿En el medio de qué? De puro semblante. ¿Entienden? Entre puro bla bla bla, semblante, mi mamá, mi papá, mis hijos, mi trabajo, hay como un oasis de formalización. Eso es lo real. Y es por eso que Lacan utiliza como modelo para explicar la función de lo real la formalización matemática. Bien, perfecto. Pensé que esto me iba a costar más transmitirlo. Igual para digerir todo eso es... No, sí, no importa. Se entiende, pero es bien, buenísimo. fortísimo. Sí, es fortísimo. Bueno, pero es que siempre es así. Sí, sí. Siempre es otro mundo, ¿no? Sí. Uno entra a este seminario y te pegan con un mazazo en la cabeza y... ¿Qué le vamos a hacer? Pero se entiende, ¿no? O sea, me parece que lleva una línea argumentativa de lo que está diciendo el tipo. Es verdad, criticó un montón al principio toda la lógica del semblante. Pero ahora está diciendo, pero ojo, chicos, ¿quieren romper el semblante? Hay un lugar para romper el semblante. Hay un oasis de formalización frente al semblante. Y es eso, que no se puede inscribir más que en ese lugar. Y eso es lo real. Eso que se puede inscribir solamente en este pequeño impas, en este pequeño oasis de formalización. Todo lo demás, ¿qué es? ¿Verdad? Simbólico. Bla, 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 bla. ¿O qué? O imagen. Vestimenta. Ah, yo lo amo, yo quiero esto. ¿Hay un lugar para resguardarse de todo eso? Sí, lo hay. Pero solo se puede inscribir en este impas. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y es por esto que he creído poder diseñar su modelo como la formalización matemática, en tanto que esta es la elaboración más avanzada que nos haya sido dado producir, la elaboración más avanzada de la significancia. Porque el problema que tiene lo real es que no se puede leer. ¿Entienden? Entonces, lo real no padece el mismo problema que el significante. Me corrijo, que lo simbólico. O sea, lo real no padece el problema de la significación. Por ejemplo, yo te puedo decir una frase y que vos entiendas cualquier cosa.
vos podés decirme una frase que yo entienda cualquier cosa, pero con una fórmula no hay ese problema. ¿Sí? Porque no hay sentido. Ustedes a sus pacientes le pueden preguntar, ¿en qué sentido? No, bueno, es que yo pienso tal. Y vos le preguntás, ¿en qué sentido? Y él te tiene que indicar el sentido. Porque el significante es un plus de sentido. O sea, siempre hay un menos, pero también hay un más. Entonces cuando él me dice una palabra, yo puedo entender cualquier cosa. Por eso le pregunto de qué significa esa palabra. Sí, pero ¿qué significa? O le vuelvo a repetir la palabra para ver qué me diga. Es que si vos lo querés entender, tenés que entender en qué sentido te dice las cosas. Por eso. Si no, vos podés parar por cualquier lado. Para seguir la cabeza del otro. Bueno, Claro, pero a lo que... Sí, pero es que no hay, igual no hay forma. Sí. Porque igual siempre hay una desviación de Siempre sentido. sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay una multiplicidad de sentidos. Eso con la fórmula no sucede. O sea, E es igual a mc al cuadrado significa siempre lo mismo. Que es nada. No significa nada. Claro. Y como no significa nada, es repito, cito textual, la elaboración más avanzada de la significancia. Porque elimina el problema de la significación. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Es brutal lo que está diciendo el tipo. Sigo. De una significancia, hablo de la formalización matemática, se puede decir que se hace a lo contrario del sentido. Iba a decir a contrasentido. Punto y seguido. El eso no quiere decir nada, en lo concerniente a las matemáticas, es lo que dicen en nuestro tiempo los filósofos de las matemáticas. Así fuesen ellos mismos matemáticos. Ya subrayé suficientemente los principios de Russell, de ahí pone el ejemplo del principio de matemática de Russell, que es un texto que no se lo pueden perder. Es muy bueno y no es tan difícil como aparenta cuando uno lee el título en latín y dice chao. No es tan difícil. ¿Entienden? Lo real, ¿dijo lo real? No. La formalización matemática es en contra del sentido. Es contrasentido porque no tiene sentido. Por eso no hay posibilidad de significación. Y como no hay posibilidad de significación, no hay posibilidad de equívoco, porque eso no significa nada. Entonces ahí tienen una pista de hacia dónde va Lacan. Si el problema es el problema del semblante, si el problema es el problema del sentido, si el problema es que la palabra dispara para cualquier lado todo el tiempo, ¿dónde está la respuesta? En la fórmula. Porque la fórmula no dispara para ningún lado. Entonces vos podés tenerlo hablando millones de horas sobre algo, 25 años sobre algo, y vos hablar también, y hablar un montón, y bla, bla, bla. O pueden ponerse a escribir, ¿entienden? Si ustedes logran escribir la fórmula, ya está. Está resuelto el problema. Está resuelto el problema más allá del semblante. ¿Ven la apuesta? Después evaluamos si la apuesta tiene sentido o no tiene sentido, si nos gusta o no nos gusta, eso lo discutimos después. Pero ¿ven hacia dónde apunta el tipo? Hacia un discurso que esté más allá del semblante. Un discurso que se puede inscribir realmente. Un discurso de escritos. ¿Esto tiene que ver algo con darle carácter de científico? Para mí, sí, en un nivel. O sea, creo que en un nivel tiene esa intención. Porque si no, la ciencia también sería por semblante. O sea, si no hay fórmula. Sí. Pero también, eso por un lado, o sea, sí. Pero también creo que hay una invitación clínica ahí. ¿Entendés? De que la clínica no se extienda 100.000 años. Porque hablar, se puede hablar hasta literalmente. Sería canal, ya tener el paciente hablando. Y no lo hacen los colegas. Claro. Pero no creo que lo hagan de canallas. No. Peor, lo hacen de ignorantes. Oh, Es peor todavía. Creen que eso es el psicoanálisis de Lacan. Hable. Porque como hay plus de sentido. Claro, pero es que nunca vas a poder anotar nada porque hoy mi mamá es buena, mañana mi mamá es mala, pasado mi mamá es buena de nuevo. ¿el grito sería designificante? No, porque, o sea, sí proviene del significante, porque todo proviene de ahí, Sí. pero sortea, esquiva, atraviesa, escapa al problema de lo simbólico.
que siempre implica, como bien decías, un menos y un más. X más 2 nunca, X más 2 igual a 6, nunca, no tiene ni más ni menos de significación, no significa nada. ¿Sí? La fórmula de relatividad no significa nada. Hasta que no le pones semblante para explicarla. Los 4 discursos no significan nada, este escrito no significa nada, hasta que no le podés poner un poco de semblante para explicarlo. Iba a poner un ejemplo. Sobre los analistas que hablan mucho. Yo creo que si ustedes, no lo digo por ustedes, ¿no? Lo digo en general, si ustedes pensaran que el psicoanálisis puede apuntar en algún momento a un vaciamiento de sentido, están ignorando la teoría de Lacan. Nunca va a haber un vaciamiento de sentido. Siempre. Ya me acordé que les iba a contar. De la supervisión con un colega, espero que no se ofenda porque cuente esto, pero bueno. Bueno, es más, voy a inventar esto fue lo que pasó con él, pero lo voy a inventar para que no hablemos de ningún paciente de nadie. Imaginen que él me contaba algo así como que su paciente había dicho una frase muy importante. Me duele la vida. Y entonces él me dice, y yo escuché esa frase y dije, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Y yo le digo, ¿y qué hiciste? ¿Le dijiste? No, no le dije. Le digo, bueno, está bien. ¿Y qué le hubieras dicho? Y no sé qué le hubiera dicho. Entonces yo le digo, no importa, lo importante no es si le dijiste o no le dijiste. Lo importante es si sabías qué decirle. Porque solo decir, o sea, muy interesante eso, a ver. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Eso qué? Eso no... Porque ella puede haber dicho, me duele la vida, me duele la espalda, me duele el amor, me duelen las piernas. O sea, se puede decir cualquier cosa. Entonces, hay que tener cuidado con fomentar una clínica del decir. Porque decir... Pensé que eso se dijera esa frase. Para mí, si no logras escribir algo, no escribir literalmente, sino en el sentido de escrito, si no logras inscribir algo en un impas que sea de formalización, no tiene sentido que lo tomes. ¿Entendés? O sea, yo tomaría solamente lo que me va a servir para inscribir algo real. Porque de semblante, hoy te dice eso, mañana te dice otra cosa. Estoy muy feliz, estoy muy triste, ahora estoy bien. Yo tengo pacientes que están muy graves y hay una semana que vienen y te dicen, mira, estoy bien, estoy mejor. Y vos como un tarado decís, y a la siguiente te dicen, estoy re mal, estoy en el horno. No puede, nuestra clínica no puede guiarse por eso, ¿entienden? Porque eso es evanescente, eso es metonímico, eso va para el infinito, pero no va... Es como creer que es la verdad. Es esa como... frase. Claro, pero es que eso es la verdad. Cuando te dice estoy bien... Sí, pero para el paciente, no para es que está escuchando. La verdad que la mentira. Es que la verdad y la mentira es lo mismo. Porque está creada con palabra. Entonces es la verdad. Y si te dijera estoy mal, también es la verdad. El problema es que la verdad no es un criterio, eso es lo que yo trato de decir. La verdad no es un criterio que a nosotros en el consultorio nos sirve para algo, no nos sirve para nada. Porque la verdad se crea con palabra. Y la palabra apunta al sentido. Y el sentido es siempre para adelante. Entonces vos dale que va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar? Nunca va a llegar. El otro día un tipo me decía, llevo 25 años en análisis. 25 años en análisis. Pero se puede. ¿Por qué? Hablar. Se puede 50, se puede 100. Hay gente que vive 100 años y 100 años habla. Habla. Y sí, hablar se puede. La pregunta, entonces, respondiendo a tu duda es, más allá de si esto nos interesa a nivel científico, que obviamente que sí, porque si no también el psicoanálisis es una habladuría, también hay que ver si no nos interesa a nivel clínico, ¿entienden? Ver si el objetivo no puede ser tratar de inscribir algo. ¿Y dónde se puede inscribir? Y solamente en ese impas. En un impas de formalización, en este oasis de semblante. Yo me imagino esta metáfora. No sé si va a salir porque es una metáfora y es hecha del lenguaje como todo. Pero me imagino una nube. ¿Ustedes vieron cuando pasan con el avión por las nubes? Todo se ve borroso, no se ve nada. Y así me imagino el semblante, ¿entienden?
que lindo, feo, frío, calor, mucho, poco, feliz, infeliz, todo da igual. Entonces habría que ver si podemos difuminar ese humo y tratar de ver algo que eso sí trascienda. La pregunta es qué puede trascender más allá del semblante. Y acá creo que hay una apuesta, que es lo real. ¿Lo real basado en qué? En una formalización. ¿Supuesta a raíz de qué? De la formalización matemática. Yo no sé si es la única respuesta, no sé si es la mejor, pero creo que es la de Lacan. Y creo que por lo menos vale la pena analizarla. ¿Seguimos un poquito más? Y sin embargo... no, esto es genial. Miren. Es que esto sí es genial. Che, pero estoy un poco retrasado. Voy a tener que apurarme porque si no, no voy a llegar ni a la mitad de la clase. Pero esto es genial. Escuchen. Página 7, el penúltimo párrafo. Y sin embargo, no se puede decir que esa red llevada tan lejos de la lógica matemática precisamente, o sea, esa red que estamos analizando, ¿no? Me salto todo el paréntesis que habla sobre Hegel, bla, bla, bla. No se puede decir que por relación a esto, lo que se enuncia de esta formalización tan bien hecha, al no soportarse más que de lo escrito, ¿está bien? Es una formalización que está soportada por lo escrito. Sigo. Sea algo que no nos sirve. Estaría bueno que Lacan, en vez de decir frases tan largas, donde tiene dobles negaciones, a veces lo dijera directo y listo. Este seminario hubiera durado 3 clases, ¿no? Borges decía que del lenguaje hay que hacer una utilización económica. Por eso Borges no escribía novelas. A él le preguntan, ¿y usted por qué no escribe una novela? Y él decía, yo escribo cuentos, y cuentos cortos, porque del lenguaje hay que hacer una utilización económica. Y yo creo que en eso Lacan falla. No es una utilización económica. Podría decir lo mismo en menos palabras. O sea, favorece más al semblante, me parece, si decís muchas palabritas. Claro. Pero bueno, cerramos el paréntesis y volvemos. O sea, yo voy traduciendo. No se puede decir que esa red que llevó tan lejos la matemática, la lógica matemática, no se puede decir que eso que enuncia esta formalización soportado sobre lo escrito, no se puede decir que nos sirve para algo más que por lo que allí se designa, esto que retiene a los cuerpos invisiblemente. Es genial. Está diciendo que hay algo que retiene a los cuerpos. Esa es tu pregunta, mira. Vos preguntas, ¿por qué otra sustancia? Porque no habíamos podido entender cómo había algo que retenía a los cuerpos invisiblemente. Hay cuerpos que están retenidos y no sabíamos por qué. De hecho, los mismos pacientes no saben por qué. Claro. Si yo hacía esto antes, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Si yo iba a trabajar todos los días de mi vida, doctor, y a partir de tal día nunca más me pude levantar temprano. Porque hay algo que es invisible y que retiene los cuerpos. ¿Cómo vamos a dar cuenta de eso? A través de una formalización que está soportada por los escritos, por el escrito. Sigo, porque ahora va a decir una de las características que tiene que tener el escrito. Y si me fuera permitido dar de ello una imagen, la tomaría fácilmente de lo que parece aproximarse más a lo que hace que el escrito exige esa reducción a las dimensiones 2 de la superficie. O sea que un escrito no puede ser un cuerpo tridimensional. Es buenísima la idea, ¿eh? La reducción al escrito nos obliga a que sea algo reducido a las dimensiones de una superficie. ¿Cuántas dimensiones tiene una superficie? 2. Y acá Lacan pone un ejemplo, un muy mal ejemplo, porque pone un ejemplo de 3 dimensiones, que es la telaraña, la tela de la araña. Me parece una buena idea en sentido figurado, pero la verdad es que podría haber puesto un ejemplo de 2 dimensiones, porque una tela de araña tiene 3 dimensiones, por eso atrapa a los mosquitos. La mosca no se quedaría pegada si tuviera 2 dimensiones, la atravesaría. Entonces, sí tengo que decir que el ejemplo es muy malo, ¿no? Dejando eso de lado, hagan un esfuerzo de abstracción y traten de corregir a Lacan. Y piensen por qué pensó él en una telaraña. Acuérdense que viene diciendo
¿Qué es eso que agarra a los cuerpos invisiblemente? Necesitamos traducirlo, explicarlo en un escrito. Y que ese escrito tenga por característica toda característica que tienen los escritos, que es tener solamente las dimensiones de una superficie. ¿Cuántas dimensiones tiene una superficie? 2. Entonces de la naturaleza voy a tomar este ejemplo. La tela de araña. Y ahí cito textual. La tela de araña, función verdaderamente milagrosa. Al ver de alguna manera soportarse ya de ella y ya en ese punto opaco de ese extraño ser, las apariencias. Ahí hay una nota de Rodríguez Ponte. Y lo que dice Rodríguez Ponte es, claro, la palabra que utiliza Lacan es paraître. Y deriva del verbo paraître, o sea, aparecer, mostrarse. Entonces por eso se traduce como apariencias, pero en realidad este paraître no es la utilización de la palabra apariencias, es un neologismo de Lacan. Par, être. Al lado de. Claro, al lado del être. ¿No es el verbo ser también? Claro. Entonces, no está diciendo apariencia, está diciendo un para ser. Algo como si fuera un ser. ¿Entienden? Como parapsicología, como paranormal. Es muy importante este análisis. Claro, la palabra que Rodríguez Ponte utiliza para traducir es muy similar. Entonces, claro, cuando Lacan lo dijo, quizás lo puede haber dicho en un equívoco del lenguaje. Pero esto es muchísimo más interesante, porque lo que nos está diciendo es qué tipo de entidad tiene esto que estamos analizando. ¿Qué tipo de entidad tiene la tela de la araña? ¿Entienden cuál es la cuestión? Miren, va de nuevo. La tela de araña, ese punto opaco de ese extraño ser, la paraître de la superficie misma. ¿Qué tipo de ser tiene una superficie? Esa es la pregunta, ¿entienden? Si tiene 2 dimensiones, ¿qué tipo de ser tiene una superficie? Es un para ser. Sigo. Aquella que para nosotros permite el dibujo de la traza de esos escritos, que son el único punto donde encontramos aprensibles esos límites. Ahora voy a hablar de los límites. ¿Pero entienden la idea? Porque si ustedes utilizaran para designar este problema, ¿no? Que es el problema de, bueno, cómo vamos a través más allá del semblante. Si ustedes utilizaran para designar ese problema algo en el orden del ser, necesitarían algo de qué índole. Acuérdense, el ser, ¿qué es el ser? Nada, es una imagen. El ser es una imagen. Entonces, si ustedes quieren entender qué es lo que está pasando y utilizaran para entender lo que está pasando algo en el orden de la imagen, volverían al mismo problema. Pero ahí necesitaríamos 3 dimensiones, o más de 2. O sea, no entiendo lo de las dimensiones. Bueno, ahí voy a lo de las dimensiones, ahí lo explico. Pero por lo pronto, tenés que entender que si fuera algo en el orden de lo imaginario en Lacan, tiene justamente la característica de ser lo consistente, lo que consiste. ¿No? Entonces, eso consistente es del orden de lo imaginario. Sí. ¿Qué tipo de entidad tiene? Y la entidad del ser. Esta silla es, esta persona es. Ser en Lacan significa la vestimenta de sí. ¿Sí? O sea, es una existencia virtual porque es. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué tipo de existencia tiene una superficie? Una paraexistencia. ¿Entendés? No es. Revela abiertamente el problema virtual. ¿Me seguís o no? Lo voy a pensar de otra forma. No, ¿qué diferencia hay con una superficie? ¿Qué tipo de entidad tiene una superficie? ¿Tiene consistencia una superficie? ¿Vos la podés agarrar? Ah, Claro. Por eso yo dije, si Lacan hubiera puesto un buen ejemplo, claro. Bien.
La tela de araña agarra a la mosquita, porque la tela de araña es esto. Claro, Si la claro, tela de... bien, bien. Bien, entonces, ¿qué tipo de existencia tiene? Una paraexistencia. Claro. Ahí es donde hay que escribir, dice Lacan. Lo que realmente nos llama la atención a nosotros no es lo que es, porque lo que es del orden de la vestimenta y del orden del imaginario. ¿Qué es lo que nos llama la existencia? Lo que para es, para decirlo en castellano. Claro. Lo que para es, o sea, lo que parece ser y en realidad no tiene ser. Claro. En ese lenguaje tienen que escribir. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. En alguna clase habíamos hablado de esto. Ah, sí. Y vos dabas el ejemplo de la parapsicología, lo paranormal. No me acuerdo qué clase era. De lo que, y creo que estaba este Y que estaba el neologismo del para- paracer. El para ser. Sí. Este neologismo es un neologismo muy importante de esta época, porque es otro intento. Ustedes se acuerdan que el seminario. Sí, está bien, lo ha dado, pero bueno, me parece que está dando su clase, me parece que está Puede suave. que me haya Me parece que visto. está Lo suave. puede haber visto en el video y Ah, en el video uno a sí, veces se sí, entiende sí, sí. mejor. Lo que yo iba a decir era algo muy importante y me olvidé. Que es muy importante que ustedes piensen que el próximo seminario, este seminario 20, ¿no? El próximo seminario es donde surge el concepto de parletre. Todavía acá no había parletre. Y fíjense si no, paretre es justamente un casi parletre, ¿entienden? Sí, Como sí. si Lacan ya estuviera abiertamente criticando el problema del ser, diciendo no. El ser que consiste, que es propio de la envoltura, de la vestimenta del objeto, eso a nosotros no nos engancha para nada. Claro, sí. Nosotros operamos con algo que tiene una existencia paralela, con un paraser. Ese paraser es el que nos importa. Puede ser que haya salido en otro momento. Sí, de hecho hablaron, o hablamos, no me acuerdo si yo estaba, pero del hablante ser o... Sí, sí, sí. explicamos. Sí, me acuerdo. Cómo era el tema para sacar el peso del ser. Exactamente. De lo que hablaba era un ser, pero no al revés. No me acuerdo qué clase era. Sí. Sí, no hace tanto, ya me acordé. Bueno, este es otro intento. Ujú. Parletre es un intento, este es otro intento. Ha habido miles de intentos en toda la enseñanza de Lacan y lo que nunca se logra. Porque lo que nunca se logra es desontificar al sujeto. Claro. Nuestros colegas siguen creyendo que el sujeto, lo importante es lo que el sujeto diga, bla, 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 y creen que el sujeto es un sujeto óntico, creen que tiene ser. ¿En qué idioma tenemos que escribir nosotros? ¿En qué clave tenemos que escribir? En la clave del para ser, en lo que no es. Es y no es, en realidad, porque tiene una existencia paralela. Sí, virtual, pero como es ampliamente virtual, no caes en el engaño. ¿Entendés? Nadie puede creer que una superficie es algo. En cambio, con lo imaginario, uno cae en el engaño de que eso es. En ese nivel, perdón, me había interrumpido a mí mismo, sigo un poquito más. La tela de araña, ese punto opaco de ese extraño ser, las paraseres de la superficie misma, ¿ven? O sea, la superficie tiene paraser, no tiene ser. Aquella que para nosotros permite el dibujo de la traza de esos escritos, que son el único punto donde encontramos aprensibles esos límites. Ahora vamos a ver de qué. Pero ya fíjense que el escrito es el único punto donde encontramos aprensibles esos límites. Esos puntos de impas, de sin salida, que a lo real lo hacen entender como accediendo por lo simbólico a su punto más extremo. ¿Entienden? Entonces ustedes acceden por lo simbólico, pero ¿a dónde llegan? A los puntos más extremos de lo real. ¿Cómo acceden ahí? Mediante los puntos de impas. ¿Y esos puntos de impas de qué están hechos? De escrito. ¿Qué entidad de ser tiene el escrito? El paraser. Es como una superficie. ¿Entienden lo interesante de la idea? Cómo bordea constantemente. Porque obviamente es muy fácil patinar para lo imaginario, patinar para lo simbólico. Obviamente. Porque vivimos en un mundo donde creamos palabras y con esas palabras definimos cosas que vemos.
Entonces es muy difícil no caer ahí. Él siempre se mueve en este ámbito como de borde, ¿entiendes? Lacan dice, la clave está en el borde, en poder usar superficies para hacer escritos. ¿Por qué? Porque si haces eso, vas a entrar por lo simbólico y vas a llegar a los puntos más extremos de lo real. Eso es lo que tienen que hacer en el consultorio. Está bien, pero ahí está la propuesta, ¿ven? Está la propuesta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Me parece que voy a interrumpir acá, porque después viene el punto donde él pone varios ejemplos de escritos y él dice el A minúscula, el significante del otro barrado, el falo, ¿no? Que son ejemplos de escritos de él. Pero me parece que por ahí voy a cerrar hoy, por esta idea del Pareto. ¿Se entendió? Preguntas, comentarios, ahora las escucho a ustedes. A ver, el impasse es sin salida desde lo real, dijiste. Es una muy buena pregunta. Me parece... Es que no lo tengo claro, sinceramente. Para mí ahí está mi crítica a Zizek. O sea, para mí la idea de Zizek... Dijiste un impasse que tendría que ser un momento como un oasis. Claro, como un oasis en el semblante. Claro. Pero ahí donde para, ahí donde topa el semblante. ¿Entendés? Por eso es sin salida. Claro, Sería. para mí sí. Ahí está. O sea, aquí te voy a dar las dos perspectivas. La que plantea Zizek y la otra no voy a poner mi nombre. Pero sería un momento cuando se va a formalizar y ahí está el escrito. Así, eso, espera. sería No, espera. Va muy rápido. Yo te voy a explicar. Sí. Vamos más despacio. Dale. Me parece que la propuesta de él es: hay significación. Sí. Bla, 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 bla. Llega un punto donde no hay, eso es lo real. Ahí está. Un impasse de formalización. Ese callejón sin salida. Claro. Sin salida. ¿De qué? De esto, del sentido. Sí, del sentido. Ahora, ¿por qué no habría más ahí? ¿Qué haría ese corte? No sé, es que eso tendrías que preguntárselo a él. Tienes razón. Esa es una buena pregunta porque eso con mi propuesta no sucede. Yo lo que propongo es que es al revés. Es como si tuviéramos bla, 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 y hubiera un espacio donde se produce la formalización. Claro. Ese espacio donde se puede inscribir la formalización, eso es lo real. Donde se produce porque la produce el analista. Claro, porque hay una lectura que rompe el semblante, ¿ves? Rompe entre comillas, que va más allá del semblante. Porque se establece una fórmula, una formalización matemática, entre comillas, que genera que algo del orden del semblante no opere igual ya después. Entonces después puede seguir. Entonces el escrito es una formalización matemática. Exactamente. Ahí está. El escrito es una formalización matemática. Donde se puede inscribir esa formalización matemática, solo ahí es lo real. O sea, lo real es el lugar donde se puede inscribir. En esto no se puede inscribir. Esto es todo simbólico. Este espacio es real. ¿Y el borde dónde estaría en eso? ¿En lo simbólico? ¿El borde que vos decís? ¿En esto que se ve? Es que el borde que yo digo, no, es que es este borde. Sí, cuando hace los Es que está siempre en el borde. Porque cuando ya le pones palabra, semillas. ya pisaste del otro lado, ¿entendés? Cuando tratás de definir algo que estás viendo, ya pisaste del otro lado. ¿Qué vas a decir? Que a la vez en cada uno de esos, entre esos rulitos, ese bla bla bla, caería algo de real o no. ¿Por qué? O sea, yo lo estoy pensando como recalatí. Lo que hay en el espacio entre un rulito y otro rulito es algo que queda vacío ahí. ¿Eso sería un real? Es que yo creo que no es un real. No, porque para mí hay ausencia de ser, por ejemplo. O sea, yo pondría S1, como vos bien decís, S2, y acá yo te pondría una A. Claro. Ahora, este real, hasta que no le pones una A, digamos, esta ausencia de ser, hasta que no le pones una A, Claro. por este puro efecto te da la sensación de que hay algo, ¿entendés? Por eso está en cuestión de decir al principio que el real es un imposible lógico, que arrancamos de ahí diciendo que esto que es real es un imposible lógico.
Es que eso es lo que está preguntando ella. Por eso. Me parece que el imposible lógico de lo real se viene acarreando todo el tiempo. Sí. Cuando vos lo inscribís, ya queda inscrito, ¿no? Por eso es una formalización. Claro, porque queda en un escrito, cae en un escrito que no depende del semblante y que no tiene sentido, que no significa nada y que no tiene, que es el colmo de la significancia, como decía Lacan, porque precisamente no padece el problema del lenguaje, es decir, no padece el problema de ¿qué quisiste decir con eso? ¿Sí? Entonces, todo este problema tiene esa sensación de qué quisiste decir. Para mí no es que haya real en el medio, para mí lo que hay es que hay ausencia de ser que queda opacada por el semblante. O sea, hay semblante de ser. Ese uno, ese dos, ese uno, ese dos todo el tiempo, ¿no? Bla, 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 bla. Y siempre hay como un bucle de cierre. Ahí sería... Espera. Hay como un bucle de cierre. Pero ese bucle de cierre lo que genera es la sensación de que hay algo. Entonces, como hay algo, no hay mucho drama, digamos. Seguimos. Por eso se puede seguir. Por eso seguir no termina jamás. Ahí donde está el corte, ahí arriba donde está el CC. Sí. Sería el ejemplo de Lacan que diste, voy a confesarle algo. ¿Terminamos acá? ¿Sería ese el ejemplo o no? No sé. Tengo que confesarle. No sé, no creo, pero no sé. No sé. O sea, yo creo que, a ver, te voy a decir lo que pienso de eso. No sé, tu pregunta no sé, no la puedo responder. Puedo decir otra cosa. Claro. Me da la sensación de que la clínica de Lacan de los últimos años deja el semblante y apunta más a esto. Por eso ya no les dice nada. Directamente opera con escritos. Por eso es una clínica, ya no es una clínica de la palabra. La clínica de Lacan de los últimos años no es de la palabra. Lacan ya no dice nada prácticamente. No es como el trabajo que hacemos nosotros, ¿entienden? Es un trabajo ya brutalmente real. En el sentido de que todo lo que sea de semblante no le importa nada. Por eso les pega, les empuja. Vuelva después, media hora, vuelva. Pero no solo por eso, sino porque él no opera con los significantes como tal. Lo único que hace es inscribirlos. Pero el único lugar donde se puede inscribir es en este impas. Es decir, un impas, es decir, un lugar sin salida dentro de la nube del semblante donde las cosas se puedan inscribir. Eso es real. Y eso es una formalización. Eso es real y el resultado de eso es una formalización. O sea, de eso te queda la fórmula del paciente. Para cada paciente habría una fórmula. Claro. Cada paciente. La fórmula justamente es general. Debería poder reunir a todos. Claro. Eso todavía no lo tengo muy aceitado. Pero Claro. no sé. Por ejemplo, esta fórmula. Esto aplica para uno y para todos. Para todos, claro. Esto es una formalización. Ese es falta. Claro. Esto no significa nada. Hasta que no le ponen semblante. Esto es el sujeto barra... ¿Qué te dicen en la facultad? Este es el objeto, causa de deseo. Pero a la vez, para cada paciente, esa fórmula debería tener otra fórmula. Claro. En particular No. de eso. Es que no es otra fórmula, es la misma fórmula. La clave de la fórmula es que... ¿Cómo separar un neurótico ante esa fórmula? ¿Cómo separar un psicótico? No. La clave de la fórmula es que la fórmula es solamente formal. Solo tiene la estructura. Imagínense que ustedes entran en un edificio en obra negra, solo está la estructura. El color del que vos pinte la pared y del que vos pinte la pared puede cambiar, pero la estructura no cambia. Entonces, lo que esto signifique y lo que esto signifique para cada individuo varía. La fórmula es la misma. Pero la fórmula sigue siendo la misma. Porque si no, no es una buena fórmula, ¿entienden? Cuanto mejor es la fórmula, eso no solamente en psicoanálisis, en todo. Cuanto mejor es la fórmula, más cosas se explica. Entonces, había una fórmula muy buena sobre la relatividad. Pero después hubo que hacer una fórmula de la relatividad general. ¿Entienden? Porque esa fórmula que explicaba ciertas cosas, las explicaba con ciertos límites. En cambio, la general explicaba muchos más. En cambio, la cuántica explica otro tipo de fenómenos. ¿Entienden? Entonces, lo que se va haciendo es, lo que se está buscando es la fórmula del todo.
Eso va a ser un hito, ¿entienden? Cuando hay alguien que descubra una fórmula que explique todo. Exactamente el mismo problema tenemos acá. Quizás la fórmula de Lacan no está... Quizás la fórmula de Lacan opera para cierto tipo de pacientes, no para todos. Entonces hay que corregirla. Es nuestra función corregirla. ¿Sí? Quizás si le hacemos un movimiento, explique más cosas. Y si le agregamos otro cosito, explique más cosas todavía. Ahora, esto, en su naturaleza, carece de sentido. No significa nada. Es una formalización. Es el hito más alto de la significancia. Porque no tiene el problema del sentido. Esto solo se logra con un impas de formalización. ¿Dentro de qué? Y de años y años de hablar. Hablar. Eso termina decantando, para mí, eso no es mi opinión, termina decantando en Lacan en un escrito. Por eso los escritos. Por eso yo desde el primer día les dije, dejen de leer los seminarios y pónganse a leer los escritos. Porque ¿de qué te sirve leer un año entero de bla 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 cuando puedes ir a la fórmula? Y Lacan lo que pone en los escritos es la fórmula. Termina un seminario, pum pum, esto es lo que descubrí. Y ahí te ponen la fórmula. Y ya está, pero claro, esa fórmula no significa nada. Para poder entender la fórmula necesitas todo esto. ¿Entienden el problema? Sí. Pero eso pasa en todas las disciplinas. Y en la nuestra no va a ser la excepción. La clave es, y con eso cerramos, que está clarísimo a nivel discursivo, que el psicoanálisis de Lacan apunta hacia allá. La pregunta es si no también es si no es un tip clínico. ¿Entienden? Lo que pasa a nivel macro en todo el dispositivo psicoanalítico no sucede a nivel micro en cada tratamiento. Es decir, podemos estar 27 años hablando boludeces, pero el objetivo es que eso decante en una fórmula. Porque si no, nunca vamos a atravesar. El psicoanalista puede intervenir. Es que el psicoanalista pueda intervenir, pero más allá del semblante. Claro, por que esto puede. de que no. Exacto. Bien, ¿alguna otra duda? Pregunta, comentario, digo que se puede articular. ¿No? Bueno, entonces por ahí dejamos acá y la siguiente continuamos con la segunda parte de la clase 9.